Buenas tardes. Apreciado Víctor Escalante, bueno, usted es un poeta, diseñador, ilustrador, editor y pues tiene bastante bagaje, ¿no? Y forma parte de la memoria del arte peruano, es una de las reliquias, como bien lo menciona ahí, si nosotros buscamos información, es muy preciado usted. Los artistas no son como los ingenieros, ni los médicos, ni los militares. El artista nace artista. Esa es la diferencia. O el comunicador. Yo de niño tuve una afición por dibujar y me pasaba la vida dibujando. Tanto es así que en mi barrio, como antes las pistas le echaban brea, siempre le han echado, ¿no? Eran negras. Entonces yo con las tizas de la pared, el cal de las paredes, yo agarraba y dibujaba la pizza. De niño. Y también dibujaba en diferentes sitios, etc. Entonces esa era mi afición, pero acá viene la diferencia. Todos los niños dibujan. Sí. Todos les gustan. Es el comienzo de un nuevo La exploración imagen que tienen ellos ahí. están proporcionando a sus vidas. Entonces ellos se emocionan y dibujan porque imitan lo que hay alrededor del niño. Como el niño es creativo, su mundo lo hace a través de un papel y un lápiz, ¿no? Ahí Todos los plasma. niños Sí, dibujan. todos los niños Y yo plasman también eso. igual, pero lo que llamó la atención era que yo comencé a dibujar en las pistas. Ah, Hacía unos dibujos inmensos, toda la claro. pista, sí, me llenaba una cuadra. No se quedaba solo Y en me un decían papel, que, me sino decían que, sí pues, me decían a que lo yo más era un grande. loco, un loquito. Bueno, ahí sí comenzó un poco mi tarea de tratar de comunicar, porque lo que yo hacía era comunicar, es que lo vean, qué Claro, pasaba. Entonces ahí ya se notaba mi predisposición a el, la comunicación, ¿no? Pero sobre todo al arte. Mis ilustraciones, me metí a un curso de grabado en la Católica, que era un curso de verano, que duró cerca de 3 o 4 meses. Y ahí aprendí mucho. Eso fue el trampolín para yo seguir pintura, porque el régimen y la disciplina de la pintura no es igual al régimen y la del disciplina del diseño, diseño. sí. En esa época mi hija había ingresado ya, para que te veas, años habían pasado, mi hija segunda había ingresado a la Católica a estudiar pintura. Y yo veía que practicaba. Entonces yo le preguntaba a ella. Entonces cuando yo comencé a pintar, ella me miraba y ella me daba su opinión y eso me servía bastante. Decía, mi hija solamente su opinión era para mí básica. Eso me ayudó mucho. Y en el 2009 creo que hice mi primera exposición de pintura. Claro, Lo hice en el Corihuasi, que se llamó exacto. Panacas Reales. Y yo me presenté 2 veces a la uni para seguir arquitectura, porque yo quería hacer Sí, arquitectura, que va ligado mucho al arte, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que me bocharon porque matemáticas no dominaba, no me entraba la matemática. Entonces, a la segunda vez que no, que no pude ingresar, en las vacaciones le dije a mis padres que yo iba a trabajar para yo solventarme y después presentarme a San Marcos, que todavía no sabía, pero iba a seguir humanidades, me imagino. Y en ese interín mi padre me dice, hay un señor, un gringo, que está buscando a un empleado, a un joven sobre todo. Ah, ya le dije, puedo ir, en el centro de Lima, en Girón Ica. Fui y resulta que eh, me presenté y todo, y hablé, le dije, ¿qué se trataba? Nada, me dijo una cosa simple, usted lo que tiene que hacer es acá, quedarse acá, porque como hay teléfono, había teléfono fijo, yo salgo, usted contesta el teléfono, le hago mandados, que haga cosas. Entonces, yo no sabía qué profesión tenía. Va a la imprenta, me lleva unas cosas, me saca copias por acá, yo no entendía, imprenta, copias, no sé, etcétera. Ya. Entonces le pregunto, ¿y qué cosa hace usted? Le dije, yo soy diseñador gráfico. Primera vez esa palabra cruzó
por mis oídos. Yo dije, ¿qué cosa es diseño gráfico? Claro, después que yo me explicó él lo que hacía, me di cuenta que era lo que sí conocía, que era el aviso comercial. Y yo en esa época ya no era un chiquillo, era mayorcito. Yo coleccionaba revistas, que mi papá me daba revistas extranjeras, y a mí me gustaban los avisos y todo, copiaba, etcétera, sin saber que, bueno, es una profesión. Cuando descubrí que existía una profesión, una carrera y el como señor tal había ahí. estudiado, este señor Marcus Barandún, había estudiado en Basilea, había seguido la escuela Bauhaus, que sí conocen de Alemania, que se inició en los años 20. Entonces, él, dije, bueno, yo me emocioné y dije, sí, por esto me van a pagar, no va a hacer casi nada. Y me senté ahí y comenzaron los días, pero él me dijo, acá hay una biblioteca, y puedes agarrar todo lo que quieras. Él también le gustaban las revistas y tenía anuarios de diseño, revistas de diseño que le llegaban mensualmente, revistas de todas partes, como Life, como Time, como coleccionaba. Estaba en mi mundo, ¿no? Claro, eso era lo que a entonces usted le yo comencé apasionaba. a empaparme de lo que era el diseño gráfico. Estando ahí en mi barrio, que yo paraba con unos amigos cercanos, me preguntaron, ya estoy trabajando, ¿dónde? Estoy trabajando en un taller de un famoso diseñador gráfico, de un artista gráfico. Así. Entonces era un poco, llamaba la atención el barrio. Y un día uno de ellos me dice, mi hermano, ¿por qué no visitas a mi hermano? Y yo le digo, sí, ya, pero trabajaba en un diario, en un vespertino que se llamaba Última Hora, y él era jefe de una sección femenina, de la sección, de varias secciones que hay ahí. Y bueno, me dice, anda donde mi hermano, visítalo. Bueno, como yo salía a las 5, de ahí nomás me pasé, porque estaba en el mismo centro, en Girón de la Unión, Girón Ica, me pasé, y fui a visitar, me ha dicho que lo visite, lo visite. Llegué, me dijo, hola, Víctor, ¿cómo estás? Me dijo, espérame un rato ahí. Vi el movimiento, comencé a mirar cómo se movían primera vez que pisaban diario, que estaba encima de la prensa, y ahí me quedé sentado, pasaba una hora y no me podía atender mucho. Dije, mejor me voy porque de repente hay mucho trabajo, él está ocupado. Me dije, no, espérame un ratito. Y viene, me dice, mira, necesitamos un dibujo, ¿lo puedes hacer? ¿Qué? Le dije, dibujo. No, ha venido un cable de un congreso de brujas y necesitamos un dibujo que no tenemos archivo acá. Yo siempre usaba mi rápido voraz, no sé si es lo que conoces. Entonces, buscaba una cartulina a ellos y comencé. Me demoré más de 2 horas para hacer, pero fue mi primer trabajo que fue publicado. ¡Wow! Primero. Ahora, lo interesante que yo me despedí. Oye, vente pues un rato, mañana. Pero yo no fui por el trabajo, porque yo no me sentía capacitado para hacer ilustración en diario, todos los días. Usted se fue como visita. Yo era un ayudante, y no hacía nada. Entonces dije, ¿voy o no voy? Y pregunté. Dice, mira, venía todo. Entonces me dice, pero de repente, pero yo no estoy capacitado. Como, anda nomás, ella verá lo que haces. Fui al siguiente día y me dieron otro trabajo. Y ahí comenzó paralelamente. Después de un mes de había ingresado por primera vez, de casualidad, diseño, de casualidad entré al periodismo. Ahí me quedé 6 o 7 años, creo. Se quedó bastante tiempo, y entonces, ¿no? Y aprendí pues caricatura. Yo también era un gran admirador de la caricatura, coleccionaba revistas antes le decían chistes, de humor, y ahí hice mi carrera. Entonces, estando en el diario, conocí unos periodistas que conocían al dueño de una revista que se llama, de pesca, una revista que salía mensualmente. Me dice uno, oye, están necesitando a una persona que haga portadas. Claro. Portadas y que haga avisos. Dice, yo nunca he hecho eso, le digo, nunca he hecho portadas, yo todavía estaba ahí, no hacía nada con el señor Barandún, estaba sentado, hasta que me mandó a hacer un tablero porque se dio cuenta que me gustaba dibujar. Y después
y en el periódico hacía caricatura, nada más, habían pasado medio año, menos, y ya me estaba ofreciendo que vaya a una revista. Y la revista estaba cerca, donde estaba el Jerón de la Reunión, en la avenida Wilson. Dije, ah, ya, pues me voy. Claro. Fui, y ni bien llegué, me atendieron bien, me dijeron que tenía que hacer unos avisos. Yo entre mí nunca había hecho un aviso. Está bien, nunca había hecho una portada. Pero yo dije, pero lo puedo hacer, ya un poquito más, con más seguridad. Claro. Y me contrataron. Trabajé con él, el dueño murió hace 5 años o 4. Desde el año 63 De los 60. hasta hace 4 años trabajé. 74 hice mi propia editorial porque yo me daba cuenta que había muchos jóvenes poetas que no podían, que antes los editoriales escogían a quién editar. También sé sí que tuve un premio, me presenté a un concurso en el año 75 en una feria del libro en Sofía, y por ese premio me invitaron un mes allá, en un acuerdo peruano-cultural entre Bulgaria y Perú. Tuve un mes en Bulgaria y después ya me pasé a Europa. Entonces todo eso se debe ¿a qué? A lo que yo había aprendido. Yo desde niño me llamó la atención. Yo de niño, de adolescente y de adulto, yo visitaba religiosamente el Museo de Antropología, Antropológico de Pueblo Libre. Sí. Y también después el Museo Larco, y todos los museos había y por haber. Pero la parte precolombina me viene a mí de repente porque a mí me une mucho la parte andina, porque mis padres son andinos, de la zona de Ancash. La música, la comida, las costumbres, para mí de niño lo capté en base a lo que hacían mis padres. Entonces, por ejemplo, a mí la música, el sentimiento de escuchar la música andina a mí me conmueve. Me conmueve claro. más que cualquier música. Cuando yo practico, hago mis prácticas para el grabado, fue en base a la cosa básicamente andina. Por ejemplo, el primer libro que hice con esa concepción fue el libro que le dije que salió premiada, donde yo decía, ¿qué hago la portada? Y hice la cabeza de un cóndor, pero en una forma abstracta, y adentro también. Entonces eso ya me dio una seguridad, gané el premio, y cuando comencé a pintar, pintaba, pero no, sin dirección, sí con la cosa precolombina, el color, comencé a investigar el color, todo, pero traté de no copiar los símbolos, ni las figuras, ¿no? Yo dije, es como pensar que todavía seguimos nosotros con la época incaica y que yo soy un poblador de época incaica. ¿A dónde hubiésemos desarrollado todas estas imágenes después? ¿Cómo hubiésemos desarrollado? Eso es lo que imaginé. Entonces comencé a buscar mi propio mundo, pero paralelo, no apartarme y que se sienta que es andino. Que esté ahí, ¿no? Y sobre todo precolombino. Si ves mi pintura, lo único que he captado, lo que se podría decir, entre comillas, copiado, es las imágenes en forma de ajedrez. Lo demás es mío. Es todo creación suya. Claro, pero eso hasta ahora trato de no... Yo veía los libros, miraba, lo copiaba, etc., pero que me influya ese ambiente, esa cultura, etcétera, pero no copie. Pues si copia hago artesanía, ¿no? Claro. Y no estoy en contra de la artesanía, ¿no? Pero si no, la pintura lo quiero desarrollar de otra manera a nivel universal. De otra perspectiva, ¿no? Claro. Porque yo estuve muy cerca de Cislo, muy amigo mío, él me aconsejó mucho. Y él me dijo un día, yo comencé a pintar también pensando en la cosa precolombina, etcétera, etcétera. Entonces hice una exposición y cuando fui a Miami me dijeron una nota muy interesante, dijeron Fall Art,
arte folclórico. Mm, Entonces ahí quedé pensando que al arte folclórico no le dan interés, sí, ¿no? es cierto. Entonces lo mío, comencé a desarrollarlo lo mío para apartarme un poco del arte folclórico, que él no lo quería hacer, pero lo figuraban, y comenzó a hacer una cosa más de Occidente. Ahí le puso sus cuadros, ventanas, luces, etcétera, Claro. porque todo era plano. Yo no pienso cambiarlo, lo mío siempre va a ser plano. Yo descubrí a través de un muchacho que falleció con el COVID, él fue el que me abrió el panorama de lo que era la selva. Ajá. Él escribió una novela, yo leí la novela y parecía que estaba en la selva. Y hicimos un plan para reivindicar la Amazonía. Teníamos un plan, inclusive en el escudo, donde hay 4 banderas, 2 chiquitas y 2 grandes, ¿no? Las 2 banderitas lo queríamos poner verdes, ¿no? Para que haya una presencia en el escudo de la Amazonía, porque no hay. ¿Cómo es posible? El 60% de la población del territorio peruano es amazónico, 60%. Casi todos los departamentos tienen Amazonía. Sí. Entonces yo digo, pero... Y ahí leí y él me hizo leer sobre Icamiaba. ¿Qué era Icamiaba? Entonces yo dije entre mí, hay que reivindicar la Amazonía en base a las mujeres, porque las mujeres siempre ganan. Entonces dije yo, Icamiaba, según la leyenda, fueron unas mujeres que estuvieron en la ribera del río Amazonas y que era una nación, no era una tribu. ¿Por qué era una nación? Porque ellos tenían sus propias leyes y todo, que gobernaban eran mujeres, ellas procreaban con cualquiera, ellas buscaban a los caciques o a los más importantes guerreros, y una vez al año había una fiesta y ellas se unían con ellos, pero cuando ellas tenían el bebé, si era hombre lo devolvían al padre, si era mujer se quedaban. Entonces ellas mismas se organizaron, pero fueron guerreras, ¿ya? Y entonces el descubridor que dicen del Amazonas, mira el nombre Amazonas porque le pusieron, ¿no? ¿Por qué le pusieron nombre Amazonas? Porque Francisco de Orellana, cuando descubre, entrando por el Cusco, por el sur, llegan al gran corriente del río Amazonas, a la mitad del camino salieron estas Icamiabas, de esta tribu Icamiaba, y los doblegaron, no pudieron avanzar, mataron y todo. Regresaron, se apertrecharon, hicieron una nuevas embarcaciones y pasaron. Llegaron al continente y hablaron con la reina y le trajeron trofeos, regalos, etc. Y le contó la historia y le dijo, nosotros tuvimos problemas en el camino con unas mujeres guerreras que nos interceptaron y no pudimos seguir. Entonces la reina dijo, sí, hay que ponerle nombre a ese río, las Amazonas. Por esa anécdota le pusieron el nombre Amazonas, porque la palabra Amazonas son también de otra leyenda de las Amazonas que hubo allí, pero no fue en misma Europa, fue en Medio Oriente, que la palabra Amazonas viene de ahí, ¿no? Pero se hizo conocido como leyenda en toda Europa, como las Amazonas eran mujeres guerreras, ¿no? Entonces ahí nació mi exposición, mi muestra que hice sobre la Amazonía. Y acá tengo un poema. Sobre la Amazonía. Acá tengo un poema. Es interesante el poema porque acá yo doy a conocer el cariño que llegué a tener a la Amazonía. Acá se llama el inmenso Amazonas. Si tuviera que viajar eternamente para buscar tu cauce, me embarcaría eternamente contigo, Amazonas, por tus miles de vertientes y tus olas conjugadas y melodiosas,
buscando tu origen en los cantos bravíos contra el viento. En mi barca de madera de fino tallado, con marcas achanincas, me envolvería en el calor de tu espejo y brisa, con huracanes a mis costados, a mi cuerpo entumecido. Tocaría el viento con mis manos conversando con pájaros ensamblados en tintes de 1000 colores y cantos estruendosos. Besaría tus lluvias torrenciales, bebiéndola de 1000 pasiones. Una presentación de Vargas Llosa. Bueno, fue un libro interesantísimo. Yo fui muy amigo de él y él me dejó él había hecho Las Comarcas en México, la habían editado. Pero por diferentes razones él no quiso editarlo de nuevo, Las Comarcas. Él se puso mal y al poco tiempo falleció, pero me dejó a mí los originales. Y los originales me decía, Víctor, para si lo editas. Yo como editor, yo quería hacer una cosa muy especial, entonces se necesitaba ya una ayuda de una editorial grande. Claro. Y ahí descubrí que tenía la presentación de Vargas Llosa y también él había sugerido que los graduados deberían ser de Ciso. Todo se arregló y salió una bonita edición. Ahora ahí lo tengo. Y fue una edición muy interesante. Y ahí hay una parte que toca también la Amazonía. Bastante. No, entonces cumplí yo como amigo, como editor y como artista. Yo de niño, así como yo me gustaba la pintura y dibujar, me gustaba de joven, desde antes, leer poesía. Entonces siempre leí poesía española, mucho, pero descubrí a Neruda y que con el tiempo lo conocí personalmente, como es la vida. Y leía Neruda y yo me inspiraba y escribía, pero lo que hizo que escribiera con mayor seriedad fue cuando conocí a poetas. Conocí a Javier Solórzano, le contaba a Carrillo, a Gonzalo Rosas, a Arturo Corcuera, a César Calvo, a Cisnero. Ese era el mundo mío, pero a nadie le contaba yo que escribía poesía. Ah, ya. Escribía. Y sabes, uno de los ejercicios que yo tuve es que corregir poemas que me daban jóvenes que querían editar y entonces yo les corregía su poema. Entonces eso me dio a mí un ejercicio muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿qué pasó? Yo mismo soy autocrítico, porque como yo lo hago todo en secreto, en soledad, solo, la poesía siempre lo he tenido, innata como he tenido el arte. El arte. Porque claro. La poesía también es arte. Sí. Innata como he tenido también con la comunicación. Con la comunicación, es algo... Cuando hubo la ley del periodista, dijeron que los que habían estudiado en la universidad y no habían seguido básicamente la currícula de comunicación, tenían que implementar y tenían que haber cursos para que se puedan colegiar. Y a mí me escogieron para diagramación. Entonces, ¿qué pasó? Que acepté. Pero ¿quiénes eran mis alumnos? Mis alumnos no eran todos mayores. Todos eran gerentes de una empresa, gerente de comunicación, gerente de esto, etcétera, etcétera, pero querían ellas colegiarse. Claro. Y para colegiarse necesitaba Tenían eso. que llevar ese curso. Porque inclusive ellos tenían título de abogado, había un profesor universitario, varios, ¿no? Economistas, todo había ahí, pero necesitaban ese título. Entonces yo fui. ¿Qué pasó? Para mí fue una experiencia muy interesante porque ya eran formados, claro, jóvenes mayores formados, habían personas casadas y todo. Entonces me di cuenta, dije entre mí, ¿qué les voy a enseñar a diagramar a ellos? ¿No? Cuando no, ¿Para no qué es les algo va a servir que... si todos son ejecutivos? Claro. Lo que tienen que aprender es a editar, que sí le va a servir en la vida. Entonces yo cambié la currícula por mi cuenta, sin decirlo. Claro. Uno de los ejercicios que decía unos talleres que al principio se reíeron, pues les encantó, como Careta salía los lunes, creo,
unos talleres los sábados para que hagan la portada de Caretas. Como Caretas estaba de moda, y entonces, imagínense una portada de Caretas con el logotipo exacto, igual en el mismo sitio, pero con una portada que ustedes se pueden imaginar, con título, la cuestión gráfica. Si no saben dibujar nada, cortan una revista y lo ponen, lo pegan, pero que lo hagan ellos. Entonces, y así comenzó. Hice una exposición. Fue un éxito increíble, porque Wow. todos se emocionaron y lo hacían. Claro. Y le enseñé los mecanismos de la edición, hacer titulares, hacer gorros, nada más, porque hacer diagramar no lo iban a hacer, ellos mismos lo dijeron. Sí, pues ya no. Cuando pasó un tiempo y ella no estaba, con algunos días me encontré y me dijeron que lo que yo le había enseñado le había servido mucho en su vida En de su ella. vida profesional. No, entonces también sentí satisfacción. Claro, al poder. El único problema que ya saquen- no seguí era porque me quitaba tiempo. Para hacer sí. una clase de 1 hora yo me tenía que hacer 3. Para mí, investigar, poner, ver qué les iba a decir, ni por Claro. más simple que era. Pero una cosa que me di cuenta que les encantaba a la gente, mayores ya, que yo les cuente mis experiencias. En el 98 conocí a Blanca Chávez, dueña del Rocoto, del restaurante Rocoto. Ella era arequipeña, muy, muy linda, muy buena, y sí somos gran amiga. Y a mí se me ocurrió hacer una revista de gastronomía, porque en esa época estaba de moda la gastronomía, recién explotaba un flote. poco, ¿no? Y comenzaron a salir revistas por acá, revistas por allá, etc. Y yo había trabajado para una revista que se llamó Barman, que también yo lo había puesto el nombre y todo, que eran recetas de licores, pues, ¿no? De bar. Pero yo le di un poco la otra esencia. Comencé a crear, a imaginarme los cócteles que le gustaban a algunos artistas de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Esa fue mi experiencia, hacerle un solo número, que estaba ligado para hacer un solo número nada más. Wow, qué Porque bueno. era para una promoción de un pisco, creo. Bueno, eso me dio un poco de alternativa para poder sacar una revista. Entonces, además yo era sibarita. Como comencé a trabajar en varios sitios, ganaba bien, me iba a los restaurantes más famosos del centro. El primero que fue, me acuerdo, mi primer sueldo lo gasté en libros y irme a un jueves de tacu-tacu en el Trillón, donde yo comencé a trabajar de asesor para hacer nuevos platos. Abrirse ahora esas escuelas de cocina. Entonces dije, voy a hacer una revista para 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 gastronomía. las jóvenes, las universidades. Me busqué un equipo, sacamos la revista y así comenzamos a tener éxito con esta revista.